Bienvenidos al 2021, bienvenidos a Final Abierto. Aquí comenzamos. En el programa de hoy trataremos de ver qué pasa con los temas que comenzamos este año. Las clases comienzan, ¿cómo comienzan? Es un año político, hay elecciones en la provincia de Corrientes y también estaremos hablando de esto. Pero por supuesto, el coronavirus sigue entre nosotros y también vamos a ver cómo se gestiona día a día esto en Corrientes. El 2021 va a ser un año político que es transversal al resto de las discusiones y una de las discusiones centrales tiene que ver con un eje que va a ser seguramente también motivo de campaña, que es la vuelta a las escuelas. Aquí vamos a hablar de una especie de presencialidad segura, que es lo que asegura la ministra de Educación, Susana Benítez, para arrancar el ciclo lectivo 2021 a partir de los próximos días de este mes de febrero. Así arrancamos Final Abierto 2021. Uno de los grandes temas con los que terminamos el 2020 y comenzamos el 2021 es que ¿qué va a pasar con las clases? Hablábamos con especialistas en educación, con padres, con madres, tratando de recoger un poco de experiencias y expectativas también. Y hoy vamos a charlar y vamos a pensar desde la mirada de la voz oficial, desde el gobierno. Por eso nos visita la ministra de Educación de la provincia, Susana Benítez. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué va a pasar con las clases presenciales? ¿Febrero, marzo empiezan, no empiezan? Bueno, como bien decía, el año anterior hemos trabajado intensamente con respecto a lo que fue la educación en tiempos de pandemia. Hoy nos toca justamente afrontar un 2021 cuando pensábamos que la pandemia ya no iba a estar entre nosotros. Nuevamente inicio de ciclo lectivo con pandemia, pero justamente estamos trabajando para una vuelta a la presencialidad segura. El año 2020 lo hemos cerrado abordando un calendario escolar como es de rigor en el Ministerio de Educación y pensando todos los ministros de la Nación Argentina en garantizar los 180 días de clases para el 2021 en una diversidad de escenarios que podía ser desde la virtualidad remota, desde la educación bimodal o dual, como lo querramos llamar, o bien desde la presencialidad. El escenario más lejano por ahora es la presencialidad absoluta, pero sí estamos trabajando para volver en febrero y en marzo con la presencialidad segura, donde los chicos van a tener un escenario en el que algunos días estarán en la escuela y algunos días trabajarán en casa. Esa presencialidad segura que tiene que ver con esto, con estar un momento en la escuela o en otro momento en la casa, ¿cómo se va a diagramar en virtud de los niveles, de los espacios? También los territorios son muy diversos, Corrientes tiene un amplio territorio rural, por lo tanto es otro escenario. El 60% aproximadamente de las escuelas en la provincia de Corrientes son rurales. En el escenario rural, los alumnos que concurren a las escuelas en algunos lugares son muy pocos, entonces, dada la dimensión de la escuela, podrán volver en su totalidad, pero no es así, no es la misma situación de escuelas macro, escuelas como tenemos aquí en el microcentro de la capital, donde las aulas están abordadas por gran cantidad de alumnos. Esta presencialidad segura significa en términos cotidianos de que vamos a volver a la escuela, las escuelas van a estar abiertas, pero no van a poder volver todos los alumnos masivamente como lo hicimos el año pasado en el mes de marzo o los años anteriores. No podemos más pensar por este momento en esa vieja normalidad o antigua normalidad. Hoy tenemos que pensar en un escenario distinto. ¿Cuál es el escenario? Que los alumnos van a ir volviendo paulatinamente, van a volver escalonadamente algunos días, como dije anteriormente, algunos días en casa, algunos y otros días en la escuela. Ahora, ministra, la pregunta que surge ahí inmediatamente es que también, además de que esa situación, ese escenario es muy diverso,
el cambio es muy rápido, o sea, hay situaciones que cambian muy drásticamente, muy rápidamente en distintos escenarios. De hecho, hay poblaciones hoy del interior de la provincia que tienen dificultades iguales o peores que la de la capital. Ese sería un escenario difícil. Y lo otro es, si se hacen esas burbujas cada 15 días, cuando alguien está en la presencialidad, ¿quién atiende la virtualidad del resto de los chicos que van a estar en sus casas? Bueno, aún no está definido que sean 15 días. Eso se está dando como modo de ejemplo, ¿no es cierto? Pero justamente como el docente va a tener los grupos reducidos, el grupo reducido va a poder trabajarse desde la escuela esos escenarios. Además, otra alternativa que estamos pensando es que los alumnos del nivel superior que el año anterior no pudieron realizar sus prácticas y que necesitan también recibirse lo mismo que este año, puedan colaborar con las escuelas más grandes, las escuelas más de mayor cantidad de alumnos. Ahora, lo que usted decía respecto al escenario, el escenario que hoy estamos planteando es el de hoy, claro, el de este momento. Quizás mañana tengamos un escenario diferente y en los municipios es igual. Por ejemplo, un municipio que hoy esté en fase 5, a lo mejor mañana tiene que retroceder en fase y volver a la fase 3 o la fase 1. Ese escenario va a darse y vamos a tener que ir tomando medidas, claro, de acuerdo a esa situación. Y la otra situación que también se dijo en los últimos días tiene que ver con que los docentes que sean factores de riesgo van a poder pedir licencias. Entonces, ¿el Estado qué va a hacer ahí? ¿Va a salir a contratar docentes suplentes? Sería una primera pregunta. Y la otra es qué nivel de trabajo ustedes tienen con el Ministerio de Salud en función de la cantidad de la población y de tiempos estimados de vacunación, suponiendo que lleguen las vacunas y estén disponibles. Bueno, empiezo por la última. El plan de vacunación creo que es de público conocimiento, que está un poco aletargado, todavía estamos esperando otra cantidad de dosis. La comunicación con el Ministerio de Salud, es permanente, porque todos los protocolos que se llevan adelante con ellos, en forma de manera conjunta. Es más, los protocolos del año anterior, seguramente este año, para esta vuelta a la presencialidad segura, tienen que estar mirados, revisados nuevamente para poder ir actualizándolos de acuerdo a la situación actual. Ahora, el tema de los docentes. Hay docentes de riesgo y seguramente vamos a tener que, sacada la licencia que ellos tendrán que sacar, nombrar los docentes suplentes, que es habitual en el Ministerio de Educación, no en situación de pandemia, ante cualquier situación donde hay un docente de riesgo y Contralor Médico le otorga la licencia, nosotros automáticamente nombramos el docente de suplente. ¿Está estimado un presupuesto? Porque, digamos, recurso humano hay, docentes suplentes hay, pero ¿calcularon más o menos un presupuesto para este reemplazo que tendrían que hacer? No tenemos los datos precisos de cuántos docentes van a pedir licencia. Por el momento el gobierno tiene los casos de licencias actuales que están pedidos y que tenemos ya nombrados los suplentes, y por supuesto allí tenemos los cálculos presupuestarios para el tema salarial y laboral. Ahora, seguramente se van a abordar nuevos casos, porque la salud también va siendo un tema recurrente y seguramente vamos a, lógicamente, abordar, pero eso es previsto todos los años. Claro. Ante las situaciones que se van dando inesperadamente, pedidos de licencia, justamente el gobierno responde con un docente suplente para que los alumnos no estén sin clases. ¿Qué tendencia abonan más desde los protocolos posibles? Aquella que señala que podrían ir una jornada completa y después 2 días no, por ejemplo, o aquella que hace más hincapié en la jornada reducida, es decir, los chicos van a ir 1 o 2 horas nada más a la escuela. Tendemos más a la jornada completa. Recordemos que nuestros alumnos están pocas horas en la escuela en función también al horario laboral de los padres, ¿verdad? Imagínense ustedes que 2 horas en la escuela generaría una logística mucho más difícil. Más difícil, mayores inconvenientes para las familias, para llevarlos, para estar, y la continuidad didáctica de los alumnos, que es lo que más interesa a la escuela,
no estaría siendo la más óptima. Sin embargo, pensando en grupos reducidos de alumnos, cumpliendo el distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros, el lavado de manos, el uso de tapabocas y justamente todo el protocolo que la escuela pone en implementación, entendemos que lo ideal es tener que el alumno esté en su horario completo los días que le toque estar y por supuesto con los espacios de recreación necesarios para ese grupo que serán, vuelvo a decir, grupos reducidos. No nos imaginemos más el 1 de marzo con la escuela completa. Bueno, eso le voy a preguntar, los horarios de entrada y de salida, que era el momento donde todos nos encontrábamos en el patio, digamos, ¿cómo se va a manejar? Estará ajustándose a los protocolos. El grupo de alumnos, si son los más chiquititos, podrán ir acompañados de un familiar que los acompañe hasta un cierto lugar de la escuela y luego ingresar a la escuela cumpliendo con, vuelvo a decir, el protocolo, el uso de los barbijos, la sanitización de las manitos y en el aula la organización donde ellos tengan la distancia suficiente para estar en contacto con sus docentes. Ahora, ministra, ¿el escalonamiento que ustedes están previendo es de todos los niveles o de un nivel por encima del otro? Es decir, primero el nivel inicial, después el primero, el secundario, o un escalonamiento en los distintos niveles. Pensamos un escalonamiento en los distintos niveles, pero quisiéramos abordar primero a los alumnos de la escuela primaria y secundaria para poder luego darle a los más chiquititos su propio espacio. Recuerden sí que los más chiquitos, los alumnos del nivel inicial, ellos sí tienen sus tiempos de adaptación que le va marcando el jardín. Entonces es un tratamiento distinto. Ahora, la escuela primaria, sabemos que los alumnos ingresan a las 8 horas, se retiran a las 12 horas y volvemos entonces a pensar en que los alumnos irán de a grupos reducidos. ¿Quiénes van a limpiar las escuelas con el grado de atención que hay que ponerle a esta actividad hoy en día? Bueno, en el Ministerio de Educación tenemos distintos dispositivos de limpieza. En algunos casos tenemos escuelas con un importante número de porteros, pero en las escuelas más grandes el gobierno tiene dispuesto ya desde hace varios años las empresas de limpieza, que son las que ya están reuniéndose con nosotros y también con el Ministerio de Salud para poder brindarles cuáles son justamente los requisitos para la sanitización de las aulas y de los espacios comunes. Hoy justamente ya han comenzado las tareas de limpieza, desinfección, fumigación, tanques de agua, etcétera, y eso se replica en todo el territorio de la provincia. Y la cuestión de eso, ¿no? De que al principio de año, todos los años, hay problemas por los edificios de las escuelas, muchos no cumplen con... Y ahora la pandemia exige que además, bueno, haya un buen servicio de agua, que estén los espacios limpios, etcétera. ¿Cómo están con eso? Justamente lo que le comentaba, las tareas de desinfección de tanques, fumigación, corte de pasto y arreglos menores empezaron hoy, 1 de febrero. Las obras de infraestructura han continuado durante todo el 2020 y han continuado también en el mes de enero 2021. Es decir, que la idea es llegar a las instituciones educativas. Recordemos que en la segunda quincena del mes de febrero ya van llegando directivos, docentes, y justamente al también tener un año de escuelas prácticamente cerradas, porque las teníamos abiertas para entregar los módulos alimentarios, los cuadernillos de trabajo, las evaluaciones, justamente ahora que van llegando los directivos y docentes nos van informando de algunas situaciones especiales que pudieran darse y el Ministerio de Educación a través de infraestructura escolar con el subsecretario estamos trabajando en forma coordinada. Pero reitero, hoy comenzaron ya los trabajos más importantes que nos llevan a que podamos tener las escuelas en condiciones. Es un trabajo de muchos días. ¿Cómo se va a hacer la articulación? Porque estamos hablando, es el ministerio más grande, con una logística más compleja en toda la provincia en términos de cantidad de gente que está implicada, alumnos, tutores, docentes. ¿Quiénes van a ser los que van a articular la información? Se me ocurre por caso en primaria los supervisores y supervisoras, por ejemplo.
para poder tomar esas pequeñas decisiones que seguramente van a aparecer todos los días en cada escuela y que no pueden convocarse al comité todo el tiempo para determinar eso? Bueno, en primer lugar van a salir documentos marcos. Los ministros de todo el país nos estamos reuniendo. Hasta ahora, el día 12, tendríamos un Consejo Federal para aprobar un documento marco con las líneas generales de trabajo en cada una de las escuelas del país, y a su vez ese documento va a bajar a las jurisdicciones. Las jurisdicciones vamos a tomar las decisiones correspondientes a lo que es el inicio de la presencialidad segura, y a su vez eso va a las escuelas. Ahora, en las escuelas tenemos funcionarios que son los propios directores, rectores, que toman decisiones cotidianamente en pos de la seguridad de los alumnos. Si surgieran situaciones donde el nivel de decisión escapa a ellos, siguen los supervisores para tomar esas decisiones. Dentro de este documento marco vamos a tener una serie de lugares cercanos a las escuelas de sanidad, que serán los puntos de referencia ante cualquier director o rector que tenga una situación específica que atender con el alumnado o con la comunidad educativa. ¿El comité de crisis de cada municipio intervendrá también? También intervienen, en esa por supuesto. Imagínense ustedes que, como hoy hablábamos, los municipios son los que van tomando decisiones también respecto de lo que es su población escolar. Así que la comunicación entre el gobierno de la provincia y los gobiernos locales o municipales en este tema educativo tiene que ser de un flujo permanente con el Ministerio de Salud de la provincia. Ministra, hace mucho tiempo se viene haciendo un enorme esfuerzo por sostener las trayectorias educativas, ¿no? ¿Se tiene una estimación de cuánto se perdió este 2020? ¿Cuántos niños y niñas o chicos y chicas perdieron el vínculo educativo durante este año? ¿O escolar más que educativo? Sí, más se nos ha dado en la educación secundaria, donde los alumnos durante el año 2020 no tuvieron algún contacto fluido con los directivos y con sus docentes, es decir, con los que conducen la escuela. Pero cuando llegó el tiempo de la evaluación jurisdiccional, que ustedes saben que la provincia tomó como decisión para que no sea de pase automático o de promoción automática, los alumnos allí se acercaron a la escuela, hablaron con los docentes, con los directivos y presentaron sus evaluaciones. Muchos de ellos no han dado la aprobación, quedaron en proceso de aprobación y retomarán en esta segunda quincena del mes de febrero para poder aprobar justamente las materias y poder pasar de año, de curso, de grado. Pero ha habido algún nivel, digamos, de alumnos que no han tomado contacto, pero sí también tenemos que reconocer el gran esfuerzo que hicieron, no solamente la comunidad docente, porque eso está de más decirlo y agradecer, sino los padres. Los padres, yo siempre digo que cada familia se convirtió en una pequeña escuela. La mamá, el papá, los abuelos, los tíos, quienes tocan vivir y convivir con los más pequeños y con los adolescentes también hicieron un gran esfuerzo, más allá de los chicos. Entonces, hoy es el tiempo de repensar en una educación que va a tomar sus inicios nuevamente para cerrar el 2020 en febrero. Ahora, ministra, este va a ser un año complicado porque es un año, más allá de la pandemia y más allá de la cuestión educativa, es un año político. ¿Qué le dice el gobernador? ¿Qué quiere el gobernador más allá de lo que se pueda o no se pueda lograr? ¿Cuáles son sus objetivos de acá a marzo? El objetivo, en primer lugar, a marzo es volver a la presencialidad segura, que la mayor cantidad de alumnos vuelva a tomar contacto con sus docentes, con sus directivos y sobre todo los alumnos con sus pares. El objetivo es volver a la presencialidad segura y a partir de allí, por supuesto, el desarrollo de los contenidos y el aprendizaje de calidad, que es lo que nos hace falta, no porque en el 2020 no se hayan dado clases, porque sí lo hemos hecho, sino porque justamente es necesario ese vínculo que se da únicamente en la escuela. Ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Estuvimos hablando con la ministra de Educación. Vamos hacia una presencialidad segura en las escuelas de Corrientes, como también en toda la República Argentina.
La Argentina ya tiene reglamentada y en vigencia la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio argentino. Más allá de los intentos de poder trabar esta ley, está vigente y en Corrientes comienza a tener aplicación. El Hospital Llano recibe en la admisión del nosocomio a las personas, a las mujeres o personas con capacidad gestante que quieran avanzar en la práctica de la interrupción. De esta manera se constata las semanas de embarazo porque son un requerimiento para poder acceder a la práctica y así continúa el proceso para poder tener primero un consentimiento informado y después poder tener la práctica y además una atención luego de finalizada esta práctica. El resto de los hospitales está a la espera de una decisión del Ministerio de Salud de la provincia y también los médicos, fundamentalmente en el Hospital Vidal, hicieron una presentación ya desde hace un tiempo para poder organizar cómo será el procedimiento teniendo en cuenta los médicos objetores. Ustedes saben que el artículo 10 de la ley establece justamente la posibilidad de la objeción de conciencia en los profesionales que decidan no llevar adelante la práctica, pero esta objeción es individual y por lo tanto las instituciones, las obras sociales y las empresas prepagas de salud deben garantizar que se pueda hacer. La ley 27.610 está en plena vigencia en nuestro país. A medida que pasan los meses, seguimos preguntándonos cómo es vivir con el coronavirus en medio de esta pandemia, cómo pasamos a esta nueva normalidad que siempre nos está poniendo nuevos desafíos. Pensábamos que la vacuna era la mágica solución para todos estos problemas, pero resulta que es también un proceso complejo para poder llegar a los objetivos trazados. Y mientras tanto, el Hospital de Campaña se erige como el lugar donde se van tramitando y gestionando día a día las cuestiones vinculadas a esta pandemia. Por eso vamos a hablar de esto y algunas cuestiones con el doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo podríamos analizar al día de hoy, después de los vaivenes que tuvieron en la primera etapa del hospital, hoy en día, cómo se encuentra la gestión de aquellas personas que llegan al Hospital de Campaña? Sí, bueno, o sea, fue toda una etapa, diríamos, de aprendizaje, de correcciones en el funcionamiento del hospital. O sea, se fue desarrollando el hospital como institución. O sea, empezó como un centro de derivación de pacientes con COVID y hoy está con diferentes servicios y diferentes prestaciones que se le fueron agregando al hospital en ese sentido. Obviamente que eso requirió también la inversión del gobierno provincial, ya sea en personal, en equipamiento y en diferentes situaciones que hicieron que se fuera corrigiendo lo que uno, o sea, esto diríamos fue una preparación de algo que era desconocido para todos, donde se tomaron los recaudos necesarios, pero obviamente cuando la realidad llega, cuando las cosas comienzan a suceder, eso también lleva a que tengamos la cintura, diríamos, para ir corrigiendo y cambiando algunas cosas. Y creo que está ese equilibrio, ¿no? Porque en un primer momento era como que estaba muy bien la cuestión de la inversión, de poner el hospital en funcionamiento, pero después el recurso humano, el funcionamiento, los protocolos mismos. Claro, o sea, esto fue toda una etapa para tratar de llevar adelante lo que es una pandemia que a nivel mundial todavía sigue castigando y sigue generando un montón de situaciones. En la etapa de preparación, que fue donde se programó el hospital, o sea, se lo preparó de una forma, o sea, en una institución escolar, o sea, si nosotros tenemos en cuenta de entrada que eso era una escuela, no es un hospital, sino que era una escuela que se hizo un hospital de campaña tratando de tener la mayor cantidad de camas en ese momento porque, o sea, nadie sabía cómo iba a venir la enfermedad, la pandemia, la cantidad de personas que iban a necesitar estar internados. Entonces se fue preparando en ese sentido. Después, bueno, la realidad fue cambiando algunas cosas y eso hizo de que también se vaya adaptando, o sea, podemos decir que dentro de todo lo que es la provincia de Corrientes, desde el gobierno provincial, desde el gobernador, el comité de crisis, el Ministerio de Salud, yo creo que se hicieron las cosas bien hasta el momento, o sea, los resultados están a la vista. O sea, desde la preparación, desde la contención y ahora lo que es la mitigación de lo que es los pacientes que fueron
lamentablemente se fue contagiando, o sea, eso era una realidad que en algún momento nos iba a tocar. La Organización Mundial de la Salud dijo hace muy poco, alertó sobre el agotamiento de los equipos de salud, de las personas que trabajan en salud. ¿Cómo trabajan ustedes el recurso humano que es escaso y que es prioritario en este momento? Sí, o sea, el recurso humano, había una base, digamos, de recursos humanos que ya estaban dentro de lo que es el sistema de salud pública, que fue el personal del Hospital Llano. Después eso se fue ampliando, diferentes hospitales, y últimamente en lo que es la inversión de contratar más personal, tanto de salud, de personal sanitario, por así decirlo, como personal de apoyo, que es el administrativo, choferes, diferentes cosas que se fueron solucionando en el andar de lo que es la pandemia. Y eso lleva a que, si bien hubo algunas situaciones que por ahí no fueron las mejores, que eso también llevaron a generar cambios en lo que es la estructura. Porque también si uno no cambia en lo que es las cosas que salen mal, tampoco uno puede seguir teniendo los objetivos claros y los resultados sobre todo. Entonces esas son situaciones que fueron cambiando. Hoy podemos decir que el hospital de campaña cuenta con servicios, aparte de la internación, de clínica, terapia intensiva, cuenta con un sistema de atención de guardia de 24 horas, tipo una emergencia de un hospital, y servicios de cirugía, de maternidad, de pediatras. Hoy, por ejemplo, se desarrolló una neurocirugía de un paciente que estaba internado en otro nosocomio que se contagió de COVID y bueno, tuvo que resolverse en el hospital de campaña. Entonces, eso también da las pautas que las cosas se fueron mejorando, sobre todo para el objetivo principal, que era la mejor atención del ciudadano de Corrientes. Doctor, dos consultas, ¿no?, que tienen que ver con la situación que viven sobre todo los médicos y el personal de salud que trabaja en el hospital de campaña, ¿no? Porque ustedes también, dentro de lo que pasa habitualmente en el hospital, se encuentran con compañeros que también sufren la enfermedad y muchos de ellos inclusive lamentablemente están perdiendo la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento? Lo veo a través de las redes sociales a usted manifestar particularmente en esos momentos una especie de desazón, de decepción. Cuéntele un poco qué es lo que siente cuando pasan ese tipo de situaciones. Son situaciones, diríamos, difíciles, ¿no? Porque hubo, un grupo de las personas que trabajamos en el hospital nos contagiamos de COVID. Algunos requirieron internación en clínica, otros en terapia intensiva, y hay algunos que han fallecido por eso. Eso obviamente pega fuerte dentro de lo que es el equipo. Eso genera muchas veces miedo, sobre todo temor a que a cualquiera nos puede pasar, pero sobre todo porque es parte del equipo, es un amigo, es un colega o parte del equipo de salud, y realmente hay sentimientos también. Es como que se le quema la cabeza en esos momentos, esa sensación de angustia también. Porque ustedes son seres humanos, más allá de la situación en la cual están. Como cualquiera que pierde un amigo. Hablando de esto de cómo se tensiona el sistema de salud, hay médicos que están convocados, digamos, o que están haciendo guardias en el hospital de campaña, pero que trabajan también en los otros hospitales, y en algunos casos hay casos de COVID en los otros hospitales. ¿Cómo se articula todo ese trabajo para que finalmente el hospital de campaña cumpla el objetivo de ser como esa burbuja donde se contiene el virus? Sí, el personal de salud trabaja en otro hospital y trabaja en el hospital de campaña. Lo que se trata de hacer es un seguimiento de todo el personal, de tener, diríamos, lo que son los hisopados centinela para darle tranquilidad, no solamente cuando vuelve a su otro lugar de trabajo, sino también cuando vuelve a su casa. Entonces, en ese sentido, hay un seguimiento especial de todo el personal de salud en lo que es los hisopados centinela, y así fue como muchas veces se han detectado casos positivos y que, bueno, requirieron la atención y todo lo que sea. Ahora, doctor, ¿qué es lo que cree que hacían mal y qué es lo que creen que hacen mejor después de que haya habido alguna crítica en el servicio del hospital de campaña? Porque hubo en un momento determinado de la pandemia que el hospital de campaña era como resistido, ¿no? Y la crítica más fuerte por ahí que recibieron era que era un lugar donde iba a morir la gente, ¿no? Claro, eso son situaciones que dolieron bastante, ¿no? Primero porque yo creo que por ahí la gente no estaba comprendiendo bien cuál era la situación de lo que es la enfermedad. Porque es una enfermedad que, si bien hay gente que por ahí la pasa prácticamente asintomática, hay un grupo de personas
por diferentes factores, ya sea de enfermedades, de antecedentes, de patologías, de características genéticas, porque todavía no se sabe bien por qué algunas personas jóvenes que no tienen antecedentes también tienen una evolución desfavorable y algunos fallecen, y yo creo que un poquito pasó por eso. Después, bueno, se fueron corrigiendo, sobre todo en lo que es la parte organizacional del hospital, de buscar la mejor forma de dar las mejores prestaciones. Y eso hicieron que se tenga que llevar a cabo lo que es un servicio de emergencia, la atención, sobre todo el mayor porcentaje de quejas en su momento eran las consultas de los pacientes que llegaban al hospital. Muchas veces venían derivados, a veces venían por demanda espontánea, y en ese momento se había planteado que era un hospital de derivación, no de atención espontánea. Entonces eso generó confusión, y a la larga, o sea, el ministro también fue una decisión acertada de generar un sistema de emergencia, de atención de de demanda espontánea, por así decirlo, como tiene cualquier otro hospital. Y después la cuestión de la comunicación con los familiares, con los pacientes y de las puertas para afuera del hospital, que era una demanda también en algún momento. Los informes, principalmente a los familiares entendían cuál era la situación de los pacientes. Se formó un servicio fuerte en lo que es salud mental, en lo que es salud mental no quiere decir que es para atender únicamente pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica, por así decirlo, sino también para brindar apoyo, porque es una situación muy difícil de la familia. La familia que tiene un paciente internado en el hospital de campaña, la única comunicación que tiene en ese momento era telefónica. Después se empezaron a implementar lo que son las visitas, sobre todo a los pacientes de terapia intensiva, y eso también generó cierto alivio de la familia, porque podía ver a su ser querido en el hospital y cómo estaba atendido. Entonces eso también fue como dándole el alivio, porque, o sea, si uno tiene un familiar y está internado en un lugar y todos los días te van informando, pero vos no ves, llega un momento que vos decís, ¿será así? ¿No será así? Encima es una enfermedad rara, que hay gente que no pasa nada y otra gente que se está muriendo, entonces eso también ayudó a eso. La contención de la familia también mejoró lo que era la relación con la familia de los pacientes internados, y bueno, eso fue generando un cambio también en la opinión de la gente. Hablando de que es rara, de que conocemos poco acerca de la enfermedad, también se fue viendo cómo tratarla, ¿no? Hoy en día, ¿qué tratamientos están aplicando en el hospital de campaña? Hoy en día el hospital de campaña, lo que está, el tratamiento, diríamos, específico para COVID, es un corticoide, que es la dexametasona, que eso está demostrado que tiene una disminución en la mortalidad de los pacientes con esa enfermedad, y lo que se está aplicando acá es el suero de plasma de pacientes recuperados, y ahora el suero de equino enriquecido de anticuerpos, ¿no? Ahora, doctor, entonces son los dos tratamientos específicos. Después, ¿Para quiénes? Perdón, Pepe, ¿en qué caso de pacientes? ¿Los que ingresan, los que ya tienen algún compromiso respiratorio? En eso hay un protocolo que lo maneja el servicio de infectología del hospital, donde van definiendo, de acuerdo a los días de evolución, al compromiso que tiene, el tratamiento que se le va a indicar. Y después, bueno, principalmente es lo que es la asistencia ventilatoria mecánica, en lo que es terapia intensiva en aquellos pacientes donde tiene una repercusión respiratoria mucho más severa, mucho más grave, que bueno, en ese sentido ya se trata ya con todo lo que es el nivel de la mayor complejidad que uno tiene, ¿no? Doctor, ese mismo estudio que se publicó, que se le hizo al gobernador después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna, ¿se está haciendo también con los trabajadores del hospital? ¿Se está teniendo un control de cómo va evolucionando la vacunación en el personal de salud? Sí, o sea, se le hizo el dosaje de anticuerpos a la mayor parte del personal del hospital después de la primera dosis. Después de esa primera dosis, sí, el mayor porcentaje, un poco más del 70%, tienen niveles de anticuerpos adecuados. Hay un porcentaje que todavía, obviamente, no llega a tener niveles de anticuerpos detectables, pero obviamente falta la segunda dosis. O sea, se están vacunando con la segunda dosis, que con eso uno espera que obviamente lleguen a los niveles adecuados. ¿Y dónde, ya que hablamos de las vacunas, dónde están las partidas que se esperan? ¿Qué información tienen? Y las vacunas en este momento son lo mismo que eran los respiradores cuando empezó la pandemia. O sea, hay mucha oferta, pero en la realidad
diríamos, el elemento vacuna no está llegando, o sea, el país tiene esa dificultad. O sea, entonces se están, obviamente el Ministerio de Salud tiene la potestad de la distribución y lo va distribuyendo de acuerdo a las provincias, a los niveles de necesidad de cada una. Eso es un poquito cómo está tratando de mantener lo que es diríamos, el repartir las vacunas. ¿El personal del hospital de campaña ya se vacunó el 100% en su primera dosis? Sí, ya están en la segunda dosis. ¿La segunda dosis? Perdón, ¿la segunda del 100% también? Y calculo que a esta altura sí. Ajá. También hay personal de otros hospitales y otros centros de salud que también han llegado a vacunarse. Sobre todo, lo que por ahí no se vacunaron tanto son aquellos que son mayores de 60 años, que por una recomendación de salud pública en su momento no la recomendaba, pero que ahora sí, bueno, ahora se ha ampliado un poco la edad vacunatoria. El tema es la disponibilidad de la vacuna, que depende mucho del Ministerio de Salud de Nación. Por último, ¿por qué se dejó de testear en el hospital de campaña? No se testean, se hacen testeos, pero en la guardia, en los pacientes de consultorio. Claro, no es un punto de testeo, digamos, abierto. El testeo en el hospital de campaña era parte de la Dirección de Epidemiología, donde tenía un centro específico de testeos, diríamos, que en su momento, o sea, ahora se lo trasladó a otro lugar y se abrieron diferentes centros de testeo, porque si no era mucha la circulación de gente que había entre los que van a la consulta, los que vienen derivados y los que iban a testearse. Entonces, por ahí generaba cierta confusión también y se corrigió un poquito eso también, de que había mucha gente que estaba, diríamos, tratando de evitar la aglomeración de personas y por ahí había cierta aglomeración en el hospital. Claro. La vacuna es una estrategia, ¿no? ¿Qué espera usted, cómo ve en el concierto de todas las políticas que se están implementando? ¿Qué ve de acá a los próximos 3 meses? Le voy a pedir, ni siquiera 6. No, yo creo que hay que seguir cuidándonos. O sea, la vacuna es, diríamos, la esperanza que tenemos todos. O sea, yo creo que durante todo el año vamos a ir vacunándonos en forma, diríamos, progresiva. El mundo tiene 7.700 millones de personas y la cantidad de vacunas no llega ni al 10%. Obviamente los países más poderosos son los que van a tener, diríamos, primero lo que es la vacunación y, diríamos, la inmunidad en rebaño. Pero bueno, la Argentina Corriente está tramitando también por sus medios las vacunas y que creo que es la luz de esperanza. Igual no sabemos cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna, no se sabe cuánto dura la inmunidad de los que nos enfermamos por COVID. Entonces hay un montón de incógnitas todavía en el futuro. Gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos hablando cada día que pasa acerca de cómo el coronavirus nos pone un nuevo desafío hacia adelante. Ahora esperamos las vacunas, pero también esperamos ver cómo podemos seguir cuidándonos entre todos para salir adelante de esta situación. El sábado 23 de enero ocurrió el hecho. Desde ese día un joven correntino, Nahuel Pedemonte, está luchando por su vida. En un episodio realmente increíble, insólito, un oficial retirado de la policía de la provincia de Corrientes, de apellido Comisario, le disparó. Nahuel estaba de espaldas. La bala impactó en la médula y hoy Nahuel, del Hospital Escuela, pelea por su vida. Malvina es la hermana de Nahuel. Y obviamente lo que primero queremos saber, Malvina, es cómo está tu hermano. Nahuel hoy está estable, él está consciente, neurológicamente él está bien, está lúcido, está despierto, esa es la información que nos dieron hoy. Lo único que tiene afectado es la médula. Hoy agarró una neumonía por la ventilación que está recibiendo, le están haciendo estudios para ver qué infección él tiene. Todavía no le pasan a sala, nosotros él no recibe visitas ni nada, digamos. Estamos por ahí con un tema con el parte que nos dan los doctores y los informes que sale a dar el director del Hospital Escuela. Nosotros el día que hicimos la marcha, al finalizar la marcha, digamos, el director salió a dar una noticia que fue distinta a la que nosotros veníamos recibiendo, que fue que mi hermano estaba con la bala, digamos, en el cuerpo.
Ese día el director salió a decir que él no tenía bala, digamos. Nosotros llegamos al hospital, empezamos a pedir explicación de eso y ahí nos informa la doctora que ella no sabía en realidad eso, que ella no habló, no tuvo diálogo con el director como para que él salga a decir algo así. Así que nosotros estamos, digamos, pidiendo que sean claros con nosotros. Nosotros no estamos en contra del hospital, de nada. Lo único que pedimos es que sean claros por ahí con todo esto del... ¿Hablaron alguna vez con el director, Malvina? No. Nosotros por ahí, por el tema del COVID, no tenemos mucha relación con nadie. El hospital está cerrado todo el tiempo, está con el guardia en la puerta. Nosotros estamos todo el tiempo estamos... En el parte, Malvina, el riesgo es que tu hermano no vuelva a caminar. Sí. El neurocirujano lo que nos dijo es que él ahora no puede hacer nada. Solamente se fue a verle una vez y mi hermano no tiene sensibilidades de las tetillas para abajo. Él tiene sonda para orinar, digamos, no tiene sensibilidad de nada. Malvina, ¿hay algo que pueda encontrar algún tipo de explicación a la reacción de esta persona, de por qué disparó? Y la verdad que yo no encuentro explicación. Lo único que sé es que él siempre estuvo como vecino, digamos, atrás de la mujer, de la pareja. La mujer de él es una mujer muy conflictiva. Nosotros siempre, todos los vecinos salieron a hablar y a contar las miles de peleas y discusiones por cosas mínimas que se tuvo en el barrio, digamos. Por eso que nosotros tenemos tanta gente que nos acompaña y que se notó en la marcha, digamos. Antecedentes de violencia, ¿no? Antecedentes de violencia y que fueron por ahí discusiones por cosas mínimas. Nosotros contábamos por ahí las peleas que teníamos eran porque por ahí se iban mi sobrino a casa y nosotros le decíamos no se vayan a jugar a la vereda porque la señora le echaba y cosas así. No era ni siquiera... O sea, los vecinos dan testimonio de que cualquier cosa que ocurría en la vereda a la señora le molestaba. Claro, y... Claro. Por eso yo lo que digo por ahí es, bueno, el hecho de señor defender a su mujer, no sé, la verdad que no encuentro. Pero no hubo ningún incidente entre tu hermano y la... No hubo ni siquiera discusiones, no hubo discusión. Y tu hermano se estaba yendo de la vereda y bueno, obviamente no se dio cuenta de lo que estaba pasando y de pronto esta persona le disparó, ¿no? Sí. Cuando él estaba de espalda, además, ¿no? Así es. ¿Alguien de la familia de estas personas se contactó con ustedes para solidarizarse o para poder brindar alguna ayuda? No, nadie. ¿Y pudieron tener alguna información, mejor dicho, más que tener información, qué esperan ustedes que pase a partir de ahora con esto? Más allá de la salud de Nahuel, que todos esperamos que salga lo mejor posible, ¿no? Y yo lo que espero es que a ella también se le lleva, digamos, que ella también está involucrada en el hecho, como cómplice de... Él está detenido actualmente, Él ¿no? está detenido, él está detenido. Y ustedes siguen obviamente pidiendo justicia porque tienen temor que como es una persona que representó a la fuerza policial, que es un hombre retirado de la policía, tenga cierta protección, cierto encubrimiento. Claro, a nosotros, bueno, se comunicó el ministro de Seguridad con mi hermano y le dio la palabra de que no va a tener privilegio por ser de la fuerza, digamos, pero... nosotros lo que queremos es que y hasta ahora los antecedentes que ya tuvo de agresiones y que pasaron, digamos, no pasó nada y él siguió libre. Claro, para ustedes le cambió la vida desde ese vida, momento. Vos vivías con él, ¿no? Yo vivía con él, sí. Nos vivíamos ¿Vivís los dos con él? solos. Los hechos empezaron, digamos, con mayor frecuencia desde que falleció mi mamá hace un año. Ahí es como que
todo empezó un poquito ¿Ustedes más alguna vez fuerte. hicieron una denuncia, una exposición? ¿Fueron a decir, miren, está pasando esto en el barrio, necesitamos por ahí alguna mediación? La verdad que no, porque yo nunca esperé que llegue a pasar esto. Nunca, siempre pensé que eran discusiones así mínimas. Yo por ahí solía defenderle un poco más a mi hermano por el hecho de que soy más grande que él, pero nunca esperé una gravedad así. La verdad que nos cambió la vida a todos. Cambió la vida, porque uno imagina cuando vos ahora llegás a tu casa y él no está, ¿no? Debe ser una situación tremenda. Y para la vos. verdad que ni siquiera estoy en mi casa, estoy todo el día ahí. Todo el día estoy en el hospital, esperando que salga, que nos den información, que nos digan cómo está. Nosotros no le vemos, pero por lo menos que se sienta presión desde el hospital para que sean claros con nosotros. Nosotros lo único que pedimos es que sean claros. ¿Quién es Nahuel? Contanos, porque no lo conocíamos antes de este lamentable episodio. Y primero que se muestra lo que es Nahuel por la cantidad de gente que nos apoya en la marcha, se veía todo. Incluso yo desde el día que pasó, yo mostré en mis redes sociales, yo decía, yo quiero que Corrientes vea, que le vea a mi hermano desde los ojos que le veía a mi mamá. Nahuel es todo. Y las enfermeras, muchas enfermeras del hospital se acercaban y me decían que ellas le recuerdan a mi hermano, mi mamá estuvo internada 2 meses en el hospital escuela. Y las enfermeras me dicen, nosotros nos acordamos de Nahuel durmiendo de mano de tu mamá. Cuidándole a la mamá. Cuidándole. Porque como él era el único que por ahí no estaba ocupado, no trabajaba, él dormía. Y no puedo hablar. Nahuel es un dulce, Nahuel llegaba a casa, por ahí yo llegaba a trabajar y le decía, prepara unos mates, me decía, ya vengo, y se iba afuera y venía con uno de mis vecinos con un bebé en el brazo y se sentaba, o por ahí yo me entraba a bañar y cuando salía mi hermano estaba tomando mate con mis vecinas y así, todo gente grande, digamos, mis vecinas son gente de toda la vida. Y él estaba así de un lado para el otro, con todos los vecinos, muy querido. ¿Quién los está ayudando y asesorando legalmente ahora? Tenemos un grupo de abogados, la verdad que yo no estoy muy al tanto de eso, está más mi hermano. Yo estoy metida totalmente pensando en él, en lo que va a pasar con él. De lo legal, digamos que no me quiero meter mucho porque no... Vos decías que esperabas que la mujer también tenga una condena como esperan que tenga el... Claro, yo lo que pongo de ejemplo, mirá que yo no sé mucho, pero recuerdo de la causa de los rugbyers que le mataron al chico a golpes, que le involucraban hasta el que grababa, hasta el que hacía las filmaciones. Entonces yo digo, ¿cómo la señora en el momento del hecho, si la señora es la que le incita a mi hermano, yo quiero decir que las pruebas... Inclusive le llegó a arrojar un balde con agua, claro, y demás, porque tu hermano en ningún momento respondió. Él estaba, claro, para comentarle un poco a todos, él estaba con un perro que había encontrado y tratando de darle protección a ese perro de la calle. claro. ¿No? Ahí comienza a originarse el supuesto inconveniente o incidente. Exactamente. Yo digo, ¿cómo si ella es la que incita a todo, a que pase esto, cómo ella no va a ser también la principal? Ustedes al menos han logrado, ustedes los familiares, los vecinos y demás, que ellos abandonen el barrio, ¿no? Que viene el barrio Molina Punta, bueno, con Sí. toda una historia que vos mismo estás contando de hechos de violencia, de malos vecinos. Ustedes por lo menos, ¿eso lo considerás como un logro también de que por lo menos se vayan del barrio? Sí, la verdad que en una semana se logró muchísimo, se logró muchas cosas. Y todavía quedan muchas cosas para hacer. Los vecinos son los que están haciendo todo. Ellos organizaron la marcha, siguen organizando beneficios para muchas cosas que vamos a necesitar seguramente de ahora en más, para la salud de mi hermano. Y siguen organizando marchas, un rezo creo que están organizando para esta semana enfrente a la catedral. Y yo creo que en una semana se hizo muchas cosas. Pero sabés que esto es en el día a día, ¿no? Sí. Y además me imagino también que el día para vos, desde aquel sábado, debe ser eterno, ¿no?
Sí, yo no estaba, en mi caso yo no estaba, pero el segundo que me enteré lo que pasó, yo creo que para mí me cambió muchísimo, todo. Tu Navidad. Todo, mucho. ¿Volviste a hablar con él después de lo que pasó o no tuviste más contacto? No, no tuve más contacto Claro, no con pudiste él. entrar al No hospital pude. ni verlo. No, solamente sé por ahí lo que me cuentan las enfermeras que nos dicen que él está despierto y nada más. Lo único. ¿Cómo te imaginas el día que lo veas? Y yo sé que él nos va a costar mucho a todos. Él es un chico que deportista, muy activo, de un lado al otro, se estaba preparando para entrar a la fuerza y le cambió. Lo que nos dice por lo menos es que con rehabilitación quizás todavía no se puede saber qué es lo que va a pasar, pero nos cambió a todos, a todos. ¿Qué le dirías si tuvieses la oportunidad de estar frente a frente, cara a cara con comisario? Yo lo vi a él después de eso. ¿Y qué pasó? Cuando yo me acerqué y la verdad que yo me destrocé entera por verle a él tan como que no siente nada, no tiene idea del dolor que nos causó a todos. ¿Dónde lo viste? Cuando yo me acerqué a mi casa porque nosotros vivíamos enfrentados, cuando yo me acerqué y que le estaban haciendo custodia policial, y los policías me dijeron que me acerque hasta 3 de abril y Santa Fe, donde le alojan, digamos, a los ex policías, a los retirados, en la sede de bomberos. Yo me acerqué hasta ahí para ver si estaba de verdad, como tendría que estar preso. Me acerqué hasta ahí y él estaba en el patio. Eso es lo que yo conté, que yo le saqué fotos y compartí en las redes sociales. Y lo vi ahí y él estaba como sin nada. Como uno más. Como uno más. ¿Qué impotencia habrá sentido ahí en ese momento, ¿no? Mucho dolor, mucha bronca. Sí. La verdad que yo no sé, no me sale, no sé qué se le cruza por la cabeza, no me entra, yo ni siquiera no puedo ni imaginarme la maldad que pueda haber, que existe. En medio de la situación lo que rescatás es el apoyo de la gente, ¿no? De tus familiares, de los vecinos, Increíble. de los amigos, de la comunidad toda, ¿no? Porque Increíble, hace yo mucho no tiempo puedo no se creer. veía una marcha tan importante en la ciudad de Corrientes, ¿no? Sí, increíble. Yo sigo recibiendo mensajes de mucha gente que no conozco. Los primeros días, la verdad que sí, por ahí el dolor de ver mensajes de gente que me decía que por ahí se merecía, que no sabía, no entendía qué es lo que pasó. Y después con el correr de los días y que se escuchaba y que se veía la gente cómo se movilizó, me llegaban mensajes de muchas personas que me decían que no me conocían y que se empatizaban conmigo, digamos, con todo lo que estábamos pasando. Y gente de toda la Argentina, la verdad, y de otros lugares. Malvina, ¿a qué te aferrás, no? ¿Qué es lo que te da fuerza hoy? Mi hermano. Yo cuando falleció mi mamá me aferré a él, solamente a él. Él a mí me dio toda la fuerza, porque Nahuel, la verdad que yo creo que en la foto se ve como él es. Y yo hoy me aferro a él, totalmente. Yo sé que él va a salir adelante y yo voy a hacer todo, hasta lo último por él. Esperando ese momento de volver a sí. reencontrarse, Sí, ¿no? y toda la gente lo espera, toda la gente, yo sé. Yo le prometí a él que yo iba a hacer todo lo posible para que la gente le conozca lo que es él. Y voy a seguir, sí. Malvina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El caso Nahuel Pedemonte. Ya ocurrió hace algunos días en la ciudad de Corrientes. El pedido de toda una sociedad es que se haga justicia y que el culpable las pague y las pague donde corresponda. El año electoral en Corrientes ya ha comenzado, con reuniones de los dirigentes de distintos partidos políticos. Sobresale la del partido gobernante, la Unión Cívica Radical. Se juntaron los principales referentes y a partir de allí, Pepe, comenzaron las conclusiones. Así es, la semana pasada ocurrió esto que estamos viendo acá, una fotografía, un poco distanciados, se supone que por protocolo COVID, en un espacio, en un lugar muy amplio,
en las afueras de la ciudad y por la calle de Maipú, se reunieron los popes de la UCR con quien maneja la política comunicacional del gobierno y 2 encuestadores, ¿no? Y ahí se supone, porque esto no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, todo lo que trascendió a partir de esa reunión tiene que ver con que empezaron a hablar de números, ¿no? Claro. Y Cuando hablamos de números estamos hablando de encuestas. exactamente, y de posicionamientos y de candidaturas. Más allá de que ellos, obviamente, como era un encuentro cerrado, esto no trascendió. Ellos no quieren hablar públicamente, bueno, por todo lo que se sabe, la gente está sufriendo por la pandemia, no es momento de hablar de candidaturas. Pero en verdad, puertas adentro, lo que hacen todo el tiempo es hablar de candidaturas. Y básicamente lo que pasó ahí es que le dijeron que cómo mide el gobernador, ¿no? Y el gobernador, aparentemente, por los números que se exhiben, está midiendo bien, es el que más mide dentro de la alianza de gobierno, y el número más importante ahí me parece que es el que más mide también dentro de la UCR, que es el socio mayoritario de Encuentro por Corrientes. Ahora, Pepe, la pregunta que uno se hace es si esa imagen positiva de Gustavo Valdés, que es reconocida por todos los encuestadores y por todos los consultores, ¿le allana al camino la posibilidad de presentarse a una reelección? Bueno, todos indican, bueno, mucha gente habla y mucha gente también empieza a hacer rodar su propia moneda, ¿no? O sea, acá el que está en política no lo está ingenuamente, se pelean por espacios, se pelean por el poder, y Gustavo Valdés está claro por lo que dicen gente muy allegada y por lo que él le transmite a sus más cercanos, que él va por la reelección. El único problema que tiene la UCR para la reelección de Gustavo Valdés se llama Ricardo Colombi. Pero, ¿qué pasó? En la reunión del martes pasado, Ricardo Colombi sorprendió con un mensaje yo decía por ahí suena medio duro, ¿no? Pero por un mensaje de capitulación, llamado a la unidad, que no va a haber pelea, que se van a resolver las cuestiones mirando estas cosas. Y si la cuestión se resuelve mirando estas cosas, es decir, mirando números, se supone que Gustavo Valdés tiene más o menos ya resuelta la cuestión de su reelección. De allí para abajo, todo también está por discutirse. Pero más allá de lo que estás diciendo, Pepe, digo, a posteriori Ricardo Colombi hizo declaraciones y volvió a castigar lo que podríamos denominar una especie del entorno de Gustavo Valdés, ¿no? Habló de dirigentes que permanecen en el aire acondicionado, que no salen a recorrer las calles, que viven en una burbuja. A ver, de ese discurso en Espacio Andes a los discursos en los medios, hay una diferencia. Hay una diferencia, pero también es una diferencia que está dentro de los cánones de manejo de Ricardo Colombi. Es decir, Ricardo Colombi, de tanto querer separarse de Cristina Kirchner, hizo lo que hace Cristina Kirchner, decirle a Alberto Fernández en la cara que hay funcionarios que no funcionan, ¿no? Lo que dice Ricardo Colombi, además, es cierto. Hay algunos funcionarios que están, por decir menos, están como aburguesados. Hace 20 años que están en el gobierno, y es lógico que también ocurra como una tranquilidad, ¿no? Y Colombi también siempre asusa esa cuestión del miedo, porque quiere hacerlos trabajar, ¿no? Porque quiere hacerlos trabajar. Ahora, la cuestión es trabajar para la gestión o trabajar para la política, porque también ahí Ricardo Colombi me parece que está hablando más de la política que de la gestión de gobierno. Ahora, Pepe, yo veo esta fotografía, ¿no? Del martes pasado, y hay una fotografía de esta semana, de Gustavo Valdés con Carlos Mauricio Espínola. Una fotografía, secuencia de la otra, no tienen nada que ver. Digo, abriendo el camino de un nuevo espacio político. Oficialmente, ¿qué se dijo? Oficialmente dice que hablaron de la escuela, de la apertura me río porque cuesta creer, ¿no? Que hablen del inicio de clases y de la vacunación. Hablen solo de eso. O que hablen solo de eso. Porque aquí Camau, como senador nacional, ¿qué grado de incidencia puede tener en esas dos cuestiones? Al menos no resuelve él esas cuestiones. Yo supongo que ahí hay es verdad que esta foto no es la primera que ocurre, que ya ocurrió y que está bien, es saludable que también ocurra, porque que hable oficialismo de oposición está bien. Ahora, tiene por lo menos un mensaje, ¿no? Y el mensaje, puertas adentro y puertas afuera, me parece que es un mensaje de unidad política que puede germinar. Hablamos de la reunión de los radicales, hablamos de la reunión de Gustavo Valdés con Carlos Mauricio Espínola. Ahora las incógnitas pasan por los demás sociopolíticos de ECO. Gustavo Canteros va a estar en final abierto. Exactamente, y después habría que ver qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo, porque hay gente que dice que Casani también está haciendo cosas, y en este escenario el premio mayor es la gobernación, donde hay menos discusiones
que en el resto de las intendencias. De ahí para abajo me parece que se discute todo. Bueno, y esa foto me parece que tiene un hilo por ahí, puede ser también, hay gente que dice que acá no se ve solo una foto, sino que se ve una fórmula. O sea, todas cuestiones que son las que se van a discutir, porque en el radicalismo, dentro de Encuentro por Corrientes, me parece que lo que no se discute es la candidatura. Habría que ver. Los motores ya están en marcha. El año electoral en Corrientes ya ha comenzado. Doctor Gustavo Canteros, vicegobernador de la provincia, en un año electoral, en un año en el cual habrá que convivir también con la pandemia. Doctor Gustavo Canteros, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto, Carlos. Bueno, ¿preparado ya para el año electoral o es difícil en el medio de lo que estamos viviendo? En realidad estamos trabajando todo nuestro gobierno, acompañando este proceso de la pandemia. Lo venimos haciendo desde el año pasado con mucha responsabilidad y hoy el tema central de la gestión pasa por esto, por esta preocupación que tenemos, por la vida, por acompañar la situación de nuestros enfermos, la recuperación de los mismos y por supuesto, por seguir priorizando la salud como lo más importante de esta gestión. Se habla de elecciones, del año electoral. Se habla, el poder justamente se trata también de estas discusiones. Pero no es el tema central, Carlos, no es el tema central. Hoy la preocupación está centrada, por lo menos en el diálogo que tenemos con el gobernador, que tenemos con distintos actores de la vida política, inclusive de los adversarios, como este tema el más importante y el más preocupante. ¿Y cómo ve tenemos el tema del inicio de clases, que también tenemos una gran responsabilidad en esto. Y lógicamente hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre y nosotros tenemos la gran responsabilidad de estar al frente del gobierno y lógicamente tratar de llevar tranquilidad fundamentalmente a todas las familias correntinas. Y nos habló en la primera de su respuesta del acompañamiento al gobierno, de la cuestión obviamente de la pandemia. ¿Cómo está hoy la relación con Gustavo Valdés? La relación Gustavo Cantero-Gustavo Valdés, ¿cómo es? Siempre estuvo bien, nunca hubo ningún tipo de inconveniente, soy su vicegobernador. He acompañado todas las decisiones del gobierno, lo vengo haciendo y lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre, como corresponde, como lo he hecho con Ricardo Colombi y como lo hago ahora con Gustavo Valdés. Tengo esa premisa en lo que hace la gestión. La pandemia obliga también a rever la situación del año, ¿no? Del año político. Va a obligar seguramente a revisar cómo se hace campaña, de qué manera, utilizando seguramente otros mecanismos también. En eso también... A priori, al no tener que estar presente en todos los lugares, ¿ustedes qué miran, qué ven? ¿Que va a ser una campaña más fácil, va a ser una campaña más difícil? ¿Qué es lo que se está mirando o no se está mirando nada? La gente lo que va a evaluar va a ser la gestión, lo que venimos haciendo en temas fundamentales que tienen que ver con la salud, en acompañamientos en obras públicas que está realizando nuestro gobierno en la ciudad, fundamentalmente en obras que se vienen realizando aquí en la capital, donde el gobernador se ha tomado esto como una responsabilidad propia y me parece muy bien que así sea. Lógicamente creo que la gente va a terminar evaluando esto, el pago de los salarios en tiempo y forma, más allá de los inconvenientes que muchas veces surgen, pero se ha trabajado con una regularidad absoluta y con mucha responsabilidad en materia económica, en materia de obras públicas, en materia de compromiso de salud. Hoy el inicio de clases, como les decía recién. Ya que lo menciona, porque además usted es un hombre de ese palo, de la educación, la vuelta a clases se va a convertir como en un eje de la campaña en general a nivel país. No puede ser eje de campaña eso, Pepe, de ninguna manera. Yo no lo tomo como un eje de campaña, yo lo tomo como la responsabilidad de gobernante. Sin embargo, la vuelta o no vuelta, la posibilidad de vacunar o no. Usted me pregunta a mí, yo le digo, para mí es una responsabilidad absoluta como vicegobernador y como hombre que lo acompaña a Gustavo Valdés, el regreso a clase. Lógicamente tomando todas las medidas de prevención y donde se detecta un caso, lógicamente se van a tomar las medidas para que la actividad se suspenda en ese lugar o se retome. Pero nosotros tenemos que tener responsabilidad cívica. La responsabilidad electoral es un tema y la responsabilidad de gobierno es otra. En lo personal lo tengo absolutamente asumido y tengo entendido que el gobernador esto lo toma como una responsabilidad también institucional fundamental, el regreso a clase. Ahora, también este año va a marcar, más allá de la responsabilidad de gestión, este año va a marcar la necesidad de renovar autoridades en el gobierno, que no es menor tampoco, ¿no? O sea, ¿cuándo ustedes pondrían como el punto de inicio, en todo caso, para empezar a conversar esas cuestiones?
seguramente será marzo, abril, mayo. No tenemos, hoy tenemos prioridades, repito, nuestra prioridad es la salud, nuestra prioridad es la educación, nuestra prioridad es el pago de los salarios. Eso está en nuestra agenda de todos los días. Y lógicamente la gente será la que va a evaluar en definitiva. Hay tiempo para esto. ¿Asegura la continuidad del proyecto de Gustavo Cantero dentro de ECO? ¿O por ahí hay alguna posibilidad de...? No, aseguramos la continuidad no de Gustavo Cantero, de un equipo que viene acompañando al gobernador. Usted es la cara visible, por eso. Sí, pero lo venimos haciendo. ¿El proyecto Corrientes sigue va a seguir dentro de ECO? Pero por supuesto. ¿O existe alguna posibilidad de que por ahí digan, no, nosotros... No existe ninguna posibilidad. No. Dialogamos con todos. Somos hombres de la política, podemos hacerlo, estamos abiertos. Hoy hay una foto importante del gobernador con el principal adversario, con quien compitió en la última elección, y me parece muy sano. En la democracia se debe ¿No le hace un poquito de ruido esa foto de Valdés con Camargo? Absolutamente. Yo también converso con todos los hombres de la política, con los aliados y con los adversarios. Me parece bien, el diálogo hay que promoverlo, no hay que mirar con cuco. Usted no ocultó su intención de ser candidato a intendente. ¿Esas intenciones están vigentes? Hoy tenemos una responsabilidad, la gestión, y esto nos hemos puesto como lo más importante. Hay tiempo para eso. ¿Pero le gustaría ser candidato a intendente? Hay tiempo, y el equipo lo va a resolver. Sin embargo, hay como una consideración que hacen a la figura de Gustavo Canteros que tiene que ver con también una cuestión institucional, que es que usted ya no puede reelegir, digamos, no puede ser ni gobernador en este turno, ni vicegobernador. Entonces, como que hay una expectativa en el mundo de la política en función de lo que haga. Le están dando, evidentemente, algún lugar ahí, en esa consideración. Yo soy un hombre de equipo, soy un hombre que pertenece a Encuentro por Corrientes desde el momento mismo de la fundación, soy fundador de Encuentro por Corrientes, y en ese sentido yo creo que hoy discutir un espacio más, un espacio menos, no es el tema de mi agenda de todos los días. Mi agenda está circunscrita a los temas que le termino de mencionar. ¿Qué le generó la foto de los principales dirigentes radicales en Espacio Andes el martes pasado, reunión que se repitió? Me parece muy bien, hay que debatir, ellos son hombres de partido, fue una reunión interna de un partido político, nosotros también lo hacemos con partidos políticos con los que también tenemos una alianza, lo hicimos la semana pasada, lo hicimos esta mañana. Conversamos todos los días, somos hombres de la política. A nivel nacional, ¿qué opina del gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que es un gobierno que ha sabido enfrentar la salud, fundamentalmente todo este tema de la pandemia, con mucha responsabilidad. Hoy el tema de la vacuna, ya creo que la sociedad ha sabido asumirla, y en ese sentido, bueno, el gobernador tiene una fuerte postura de acompañar las decisiones más importantes. ¿Pero apoya la gestión de Alberto Fernández? Pero, por supuesto, no tenga ninguna duda, desde el primer día. Desde el primer día. ¿Cuál es la agenda legislativa que se va a poder sostener este año y cuál es dentro de esa agenda lo más importante para que pueda salir? Porque está dentro de la agenda, en el debe por ahí del Poder Legislativo, cuestiones ya que me parece que este año no sé si se va a poder tratar, que tienen que ver con las cuestiones electorales, con las cuestiones de género, todas cuestiones que además está la crítica centrada allí porque bueno, el gobierno tiene como número suficiente en ambas cámaras. Sin embargo, ciertos proyectos que tocan la forma de hacer política no avanzan. Yo creo que lo más importante va a estar circunscrito al mensaje del gobernador del 1 de marzo, cuando declare inaugurado el periodo legislativo. Seguramente allí vamos a enfocar todo lo que nosotros tengamos que hacer en lo que hace a nuestra responsabilidad, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. El mensaje del gobernador siempre es clave para las actividades legislativas que se puedan llevar adelante. ¿Usted qué ve? ¿Qué cree que puede llegar? ¿Por dónde? ¿Por qué línea puede ir el gobernador en marzo? El gobernador es un hombre que claramente, lógicamente, ha sabido adecuar los tiempos a las reformas judiciales, por ejemplo, uno de los temas. El Código Procesal fue un logro muy importante, la reforma de otros códigos, está en carpeta el Código Civil, Código Procesal Civil, y seguramente habrá otras cuestiones vinculadas a esto. Los parques industriales son políticas de Estado, lo llevó adelante el gobernador Colombi y lo sostiene el gobernador Valdés. Eso es política de Estado, y eso es lo que hemos sabido construir a lo largo de este tiempo con lo que fue ECO como gobierno provincial. Ahora, también es verdad que se lo ve mucho a usted siempre, hay que admitir siempre, pero particularmente en el último tiempo, muchas recorridas por la ciudad. ¿Y eso por qué? Es mi responsabilidad.
Lo hago siempre y lo voy a seguir haciendo. Se siente aliado, parece, como dice el correntino, ¿no? Y yo soy correntino, nací en Corrientes capital, en mi ciudad, y lógicamente lo hago con gusto. La verdad que estar en contacto con los vecinos, conversar, me llena de fuerza, de satisfacción, recibo mucho afecto en los barrios cuando visito y esto me da fortaleza para seguir adelante. Ahora le cambio la Cargo pregunta. energía, cada vez que voy a un barrio cargo energía. ¿Para una candidatura? No, para seguir trabajando, uno trae proyectos, ideas, todo lo que uno puede hacer. Hace un rato estuve en el barrio Jardín. ¿Cómo evalúa el año, qué es lo que está proyectando usted en lo particular o como presidente de la Cámara de Senadores? ¿Cuál será, en qué lo va a encontrar el trabajo? ¿Qué es lo que espera de este año? En la búsqueda de los consensos, siempre lo he hecho. Tuve a lo largo de estos 7 años como vicegobernador y como presidente del Senado la búsqueda del diálogo, fundamentalmente eso. He tenido una excelente relación con la oposición y esto ha contribuido significativamente a la aprobación de muchos proyectos de leyes que han sido enviados tanto en la gestión del gobernador Colombi como del gobernador Valdés. En la definición de las candidaturas, ¿ve que va a ser este un momento difícil, complicado, de mucha tensión dentro de lo que es la alianza gobernante? No, yo creo que hay que dialogar, hay que conversar y bueno, una vez que nos pongamos de acuerdo, seguimos adelante. Esta es una alianza que nació para quedarse, una alianza que tiene mucho futuro y en ese sentido la sociedad ha sabido interpretar esto. O sea, ¿asegura su pertenencia a ECO? No tengo ninguna duda. De todas maneras, no descarta por allí la posibilidad de que ECO presente varios candidatos a intendente en la próxima elección. Yo lo que creo es que ECO va a sumar otros partidos políticos, otros partidos políticos que estuvieron en otros frentes electorales. Claro. Yo estoy haciendo ese trabajo, estoy trabajando para eso. A ver, ¿cómo es? ¿Reclutando otros partidos? ¿Cuál es la tarea? Hablo de reclutar, hablo de... Bueno, porque hay fotografía, insisto en el tema de la fotografía, porque las fotografías en política hablan y mucho. Sí. Hace poco tiempo tú se reunió con varios dirigentes de distintos partidos políticos. ¿Ese es el objetivo? Una foto que, dicho sea de paso, generó también ruido en el ambiente, Claro. en el ambiente político. Yo soy un hombre de diálogo y converso con todos los partidos políticos, con todos y con los dirigentes. Y Ahora, si podemos, lógicamente, invitarlos a que acompañen nuestro proyecto de gobierno, bienvenido sea. Ahora hay que decir también, ¿no? Hay una cuestión que es inherente a la política que tiene que ver con la aspiración de espacios, porque el que está en política... Permítame, le aseguro 5 partidos más que se van a incorporar a la Alianza de Encuentro por Corrientes. Bueno, con más Que razón. estaban dentro de lo que era el frente del peronismo. Estaban en otros espacios políticos. Bueno, 5 partidos más se van a sumar. Con más razón. Hay espacios políticos que esperan espacios de gestión o de poder, porque para eso están en la política, y eso es lo que dificulta por ahí, porque bueno, hay un espacio acotado que hay que dividir, como usted dice, entre más socios, ¿no? Sí. Esa gestión, ¿usted ve que va a ser tranquila o puede haber...? Yo no estoy pensando únicamente en los cargos electivos, estoy pensando en lo que es una gestión amplia, porque si uno se pone a pensar en un concejal, en un diputado, en un senador, yo creo que la gestión va mucho más allá de eso. Sin duda. Pasa, pero también lo otro es lo que pasa, digamos. Lo que pasa es que hay una disputa por el espacio. Pero yo creo que hay un sector grande de la dirigencia política que ha madurado en eso. Nosotros trabajamos todos los días este tema. Con los partidos políticos con los que yo me reúno y me reúno todas las semanas. Esta mañana, una reunión importante también con otros partidos políticos. Estuve en el sindicato de camioneros, estuve con Emilio Rotella, dialogamos largo también sobre la situación electoral. Bueno, pero eso significa un armado, o sea, no se reúne por reunirse. Pero nada yo más. soy Encuentro por Corrientes. Yo no soy otro partido político, yo soy fundador de Bueno, este pero son espacio. pocos los dirigentes que tienen esa capacidad de reunirse, de movimiento permanente, de ir generando situaciones que terminan reflejándose. El jueves de la semana que viene estamos lanzando una escuela de dirigentes para mujeres, de la mayoría de los partidos políticos. Y lo coordinamos nosotros, lo venimos llevando A ver, adelante. ¿hoy Gustavo Canteros es el referente de esos partidos políticos? No, yo soy una pata más, soy uno más. Nosotros trabajamos en un sentido horizontal. Pero suena como una demostración de poder, ¿no? Esa fotografía con todos los dirigentes políticos, Bueno. esta reunión con el sindicato de camioneros, reuniones que tuvo con Colombia a fines del año pasado. Yo por eso le digo, hablo con todos. La semana pasada también estuve con Camau, estuvimos charlando, conversando, no hubo fotos. No me diga que lo va a sumar a Camagüey. No hay necesidad de fotos, no, yo no. No, es un amigo de siempre. No voy a negar eso, yo no niego mis relaciones de amistad.
Doctor Gustavo Canteros, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. El doctor Gustavo Canteros, vicegobernador de la provincia, comienza a definirse el armado político en este año electoral en la provincia de Corrientes. ¿Cuál será el lugar, el rol de Gustavo Canteros?